nuestro capacitador del vamos a destinar pues, unos minutos para contestar cada una de esas inquietudes que se presenten. Ya entrando en materia, hoy conoceremos esas herramientas que podremos aplicar para generar conciencia y saber priorizar nuestro tiempo para potenciar nuestra productividad personal y profesional y tener una vida equilibrada en las diferentes áreas de nuestras vidas. Con esto podremos alcanzar cualquier sueño, cualquier propósito, objetivo o meta que nos tracemos en nuestras vidas. Para eso nos acompaña Jorge López, él es empresario y formador en productividad con la metodología de las cajitas de Gold Boxes, es administrador de empresas de la Universidad de Medellín y cuenta con estudios de maestría en gerencia internacional de la Universidad de Exeter de Inglaterra. Desde hace 8 años combina sus negocios en formación de personas y equipos de trabajo en temas de productividad integral y gestión del tiempo y de cómo potencia la sostenibilidad y calidad de vida en las personas y las empresas. Jorge, muy buenos días, bienvenido a este espacio, muchas gracias por estar hoy conectados con todos nosotros y pues ya te dejo, el espacio es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos y venga, vamos a entrar en materia. De una vez les voy a compartir acá ya pantalla. Muy bien, les voy a compartir pantalla para que empecemos. Jorge, no te escuchamos. Ahí me están escuchando. No. Sí. ¿A Jorge sí se escucha? Sí se escucha. Sí. Bueno, entonces, venga. Bueno, en el chat están confirmando que sí te escuchan. Bueno, listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, vamos a compartir acá la pantalla y me dicen, por favor, si están, si se ve la pantalla. Sí. Sí, perfecto. Listo. Muy bien. Entonces, empecemos primero. Por supuesto, muchas gracias a todos por este espacio y, por supuesto, gracias a Secolombia. Con lo primero que yo empiezo es diciéndoles, y termino también, es que todo lo que yo les vaya a decir y mostrar acá, por favor, no me lo crean. Experiméntenlo ustedes mismos, porque pues yo he hecho todo esto y a mí me ha funcionado y quisiera pues que ustedes también lo experimentaran y que en carne propia lo vivenciaran y se dieran cuenta que sí funciona. ¿Listo? Entonces hoy vamos a hablar de cómo gestionar el tiempo y potenciar la productividad de cada uno y para eso quiero hacer un comparativo de lo que vivía este señor, Pedro, de 1800 y Pedro del 2020. Resulta que Pedro del 1800 se comunicaba por cartas y este señor de hoy y Pedro de hoy se comunica por WhatsApp. Entonces una carta para ir del lado 1 al lado 2, de ir del sitio A al sitio B, se demoraba 1 mes, 2 meses o 3 meses. Hoy con un WhatsApp en segundos pues, tenemos esa comunicación. Vivíamos en el 1800 a unos 30, 40 kilómetros de nuestro lugar de trabajo, hoy máximo a 10 kilómetros y hoy con este tema de trabajo en casa o trabajo remoto, como lo queramos llamar, estamos a un clic. Antes se transportaban en caballos, en el mejor de los casos, hoy en autos veloces. Los medios de trabajo, pues digamos que los implementos eran un asadón, un martillo, hoy tenemos un computador y un celular. Vivíamos en una economía agrícola, hoy vivimos en una economía digital. Nuestras abuelas o bisabuelas o tatarabuelas cocinaban en leña, entonces para hacer el almuerzo tenían que comenzar a las 8 de la mañana, hoy en un microondas o con domicilios todo lo tenemos en minutos. Hace 4 meses teníamos reuniones presenciales donde para tratar de empezar y terminar nos demorábamos 3 o 4 horas, hoy con estas reuniones virtuales es 1 hora. Y resulta que en 1800 trabajábamos entre 12 y 14 horas
y hoy en el 2020 trabajamos 12 o 14 horas. Entonces hay algo que tiene que estar muy mal, porque si con tantos avances tecnológicos hacemos que las cosas, pues que toda nuestra operatividad se reduzca, porque estamos trabajando el mismo tiempo que hace 220 años. ¿Listo? Entonces yo les pregunto a ustedes si han sentido esto. Cansancio excesivo en el trabajo y estrés porque las cosas no les resultan, y las reuniones interminables, y metidos todo el día en redes sociales, y sentir que esa velocidad con la que avanza la tecnología casi que nos pasa por encima, y por más de que hacemos y hacemos, nada nos resulta. Y cuando sentimos que vamos a ir de un lado para otro, hay algo, ese grillete coge y nos baja al piso y nos dice, no señor, es que todavía no ha terminado. O que sentimos que apagamos incendios todo el día y somos incapaces de poder tener tiempo para disfrutar con nuestras familias. Además, que hay un montón de esos ruidos y de esos condicionamientos sociales. La sociedad nos está diciendo cómo tenemos que hacer las cosas, y estamos llenos de unos hábitos, que era algo que nos hablaba Lina Toll ayer, unos hábitos que llevamos con ellos 10, 20, 30 o hasta 40 años, como en el caso mío, haciéndolos de la misma forma. Y tenemos unas barreras mentales o unos miedos o unos paradigmas que nos hacen paralizar y hacen que impidamos poder alcanzar cualquier tipo de sueño, cualquier meta, en cualquier área, pues en cualquier momento de nuestra vida, bien sean temas profesionales o personales. Estas cosas, digamos que afortunadamente esto lo podemos cambiar. Lo único que es invariable es esto: el tiempo. Son 24 horas al día, ni un minuto más, ni un minuto menos, ni un segundo más, ni un segundo menos. Y les quiero dar este datico. La OCDE el año pasado, o sea, acuérdense que el año pasado era antes de pandemia, decía que en Colombia trabajábamos 9.5 horas al día en promedio. Eso seguramente, sin contar que nos llevábamos el computador para la casa o trabajo para la casa y seguíamos trabajando en la casa y descuidando a nuestros hijos, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros padres, etcétera, etcétera, etcétera. En Estados Unidos 7.7 horas, en la Unión Europea 7.2 y Holanda, que es el país en donde menos se trabaja, horas promedio día, 5.84, y estos países son entre un 30 y un 40% más productivos que nosotros, trabajando casi un 40% menos de tiempo que nosotros. Listo. Ahora, ¿qué nos pasa o qué nos está comenzando a pasar a partir de marzo 16 o marzo 15? ¿Qué nos está sucediendo esto? Y sobre todo ustedes en centros comerciales que están viviendo esto, pues digamos que mucho más en carne propia. Y hoy que está habiendo teletrabajo, entonces, ¿qué es lo que pasa en la casa? Que las dos personas trabajan. Y entonces, mientras están trabajando y tienen reuniones, están con los niños. Y hay veces que hay que salir a otras, donde clientes, y hay que trabajar, y entonces hay que tener los distanciamientos, que acá no los vemos, pero esos distanciamientos y esos protocolos. Pero además tenemos que ayudar en los quehaceres del hogar, y de pronto no es tan feliz, esas caritas no son tan felices como estas de acá, sino que ya con el transcurrir de los meses uno dice, uy, Dios mío, otra vez a limpiar, eso está complicado, ¿cierto? O cuando tenemos bebés pequeñitos, los tenemos que tener ahí, entonces mientras trabajamos y ellos meten el dedo en el teclado y entonces se nos cae la red, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos que ayudar además a nuestros hijos con los deberes, porque además ellos también están trabajando en casa. Y los que tenemos personas de edad mayores de 70, que los tenemos que cuidar. Y la cereza en la punta es que decimos, uy, el trabajo doméstico, no hay trabajo doméstico, porque es que si llegan de pronto me infectan. Entonces esto comienza a ser, esas 24 horas que teníamos, con todo esto adicional, se reduce. ¿Listo? Ahora, esta es otra para tener en cuenta. Esto es antes del coronavirus. El 90% del tiempo usado por las 11.000 personas que nosotros hemos formado es improductivo. Listo. Muy bien. Entonces ahora les quiero hacer un análisis de esto otro que también hemos visto. Eso somos cualquiera de nosotros, ¿cierto? Y soñamos con trabajar 6 horas al día
y el tema es que desconocemos cómo lograr trabajar 6 horas al día. Y resulta que también tenemos unos sueños que queríamos o queremos todavía viajar, porque seguramente esto se va a abrir, y nunca le poníamos una fecha. Y queremos pasar mucho más tiempo con nuestros hijos, más tiempo de calidad o con nuestros familiares, y desconocemos cómo hacemos para poderlo hacer. Y además sabemos que queremos hacer ejercicio o que necesitamos hacer ejercicio porque de pronto tenemos una Michelin por ahí mal ubicada o tenemos algún problema cardíaco, roncamos en la noche, etcétera. Y siempre encontramos una justificación para nunca hacer ejercicio. Pero además es que nunca nadie a nosotros nos ha enseñado a trabajar por metas, pero de una forma real. Y tenemos otros problemas, tenemos unas barreras externas que decimos, uy, esto está difícil, y en el 50 o 60% de las oportunidades somos capaces de pasarlas. Pero el peor es esas barreras internas, ese demoniecito que tenemos nosotros adentro, ese que nos está diciendo, no, pero ¿cómo así? Es que vos sos incapaz, vos tan gordito, ¿cómo vas a ser capaz de hacer ejercicio? ¿Cómo vas a ser capaz de trotar? Pero si en la familia todos han sido ingenieros, ¿a vos cómo se te ocurre ser gerente de un centro comercial? ¿O cómo se te ocurre ser médico? ¿Cierto? Esas barreras internas, ese ego que te está diciendo internamente que eres incapaz de hacer las cosas. Y adicionalmente, trabajas en tu compañía o para una empresa donde trabajas 12 horas al día y solamente 2 son rentables. Entonces yo les voy a decir qué es lo que hacen con las otras 10. Entre las interrupciones, que son de unas 4 horas al día, ahora lo vamos a ver, entre las interrupciones, las actividades de baja rentabilidad, los imprevistos, las actividades que hacemos nosotros que son delegables, ahí se fueron esas otras 10 horas al día. Y entonces, ¿qué pasa si seguimos haciendo esto de esta misma forma? Que todos esos sueños que teníamos nunca los vamos a lograr cumplir. ¿Listo? Ahora, ¿por qué la metodología y por qué Jorge López hacemos esto? Por una razón muy sencilla, porque yo vengo haciendo esto desde hace 3 años y a mí me funcionó. Créanme que yo era el peor de ustedes. Algo que se le olvidó decir a Jessica y que se los digo y que tengo, digamos, que conocimiento de causa, es que yo vivo acá en Medellín y yo por 7 años fui miembro de consejos administrativos y era el que más, pues, el líder del consejo de mercadeo, de los financieros, de los de operaciones. Y yo sé qué es esto. Eso lo hice por 7 años en 7 u 8 centros comerciales de acá de la ciudad. Entonces, ¿por qué es lo que hago? Porque realmente le quiero hacerle dar un verdadero sentido a la vida de cada uno de ustedes. ¿Listo? Ahora, ¿cómo es que se hace esto? Muy sencillo. Nosotros teníamos unas prioridades, ¿cierto? Entonces, la prioridad número 1 era el trabajo, el dinero, estaba casi que de la 1 a la 7, de pronto por la 8 estaba el tema social, en el 9 la familia, en el 10º la salud, en el 11º por allá lejos el tema de espiritualidad y de valores, y por allá en el 12, casi en el último, el tema de formación. Esto es un cambio diferente. En los 3 primeros ponemos la espiritualidad y los valores, la salud y la familia, que son los pilares para nosotros construir todo lo otro. Y después, obviamente, digamos que en un segundo plano, no hasta el 12, pero sí el tema, pues, por supuesto, el área profesional económico, el tema social, cultural y el tema educativo. Listo. Lo segundo que hacemos es ser conscientes de cómo usar el tiempo de una forma eficiente para que nuestros resultados, tanto empresariales como personales, estén hacia arriba, o sea, estén positivos. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo otro que hacemos? Esos condicionamientos sociales, esos hábitos y esos paradigmas, esas barreras mentales, comenzamos a hacer algo que nos estaba diciendo Lina ayer. Primero, lo reconocemos. Segundo, decimos, hombre, sí los tenemos, y después comenzamos a quitarlos de nuestras vidas para poner unos diferentes que nos ayuden a alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos. Lo otro que hacemos es poner esa vida
profesional y la economía nuestra para que sea la financiadora, la auspiciadora de todo lo otro que queremos hacer en nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra salud, de nuestra formación, de nuestra vida social y de nuestra ética y nuestra espiritualidad. Y como último, es porque la vida solamente tiene sentido si está equilibrada. Es la única forma de que tenga sentido. O yo les preguntaría a ustedes, si ustedes tienen 300.000 millones de euros en el banco y la familia, las relaciones con la familia son un desastre, y tienen, voy a decir una cosa horrible, pero tienen un hijo o una hija drogadicta o relaciones de pareja horribles y están mal de salud, etcétera, etcétera, ¿ustedes serían capaces de vivir bien? ¿Tendrían una vida equilibrada? ¿Tendrían una vida feliz? Yo les aseguro que no. Listo. Esto se los quiero compartir, que me llegó hace una semana, me llegó de Ernst & Young, que es una de las consultoras más importantes que hay en el mundo, porque esto tiene que ver con el tema de los centros comerciales y también con este tema que estamos viendo acá en el tema de gestión del tiempo y productividad. O con las compras, cómo se van a comportar las compras de ropa y de inversiones altas como electrodomésticos van a bajar. La gente va a estar mucho más concentrada en ahorrar, van a comenzar a pagar sin contacto, pagos sin contacto para poderlo implementar en los centros comerciales. Ahora, teleconferencias, esto es miren lo que estamos haciendo hoy. Cuando antes nos teníamos que reunir en un sitio, hoy estamos en diferentes ciudades, diferentes países, podemos hacer, o estamos haciendo en este momento, reuniones. El uso de las redes sociales, o sea, esto es clave, el uso de las redes sociales, yo les aseguro que se multiplicó por 10 o por 20. Ahora, en los temas de entretenimiento, que los centros comerciales vivían del entretenimiento. Entonces, como hoy hay más reuniones familiares y todo este tema de videos por streaming, a ver cómo es que somos capaces de inventarnos para llegar allá con eso. Porque además, mire, el tema de cines y entretenimiento por fuera de casa bajó. Ahora, el tema del trabajo, teletrabajo, teletrabajo aumenta y contratos temporales. Tema de transporte, pues ya no tenemos que vivir cerca del trabajo. Ahora con la alimentación, esta es otra muy importante, alimentación sana y comidas frescas para poderlos tener dentro de los centros comerciales. Y lo mismo con la salud mental y salud física. La gente va a estar mucho más preocupada hoy, no solamente por la personal, sino por la gente de su entorno. Listo. Ahora, este es un resumen de lo que vamos a ver ya, lo que es la metodología. Vamos a ver cómo funciona la mente, vamos a ver cuáles son las 5 razones por las cuales somos improductivos, qué es la productividad de forma muy clara y de forma más que clara, diría yo, forma práctica. Vamos a ver cuáles son los 4 estilos de pensamiento y por qué los tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver cuál es mi rol en mi vida personal y profesional. Vamos a ver qué es lo que me genera valor, los 7 tipos de actividades que nosotros hacemos día a día. Vamos a ver cómo vemos nosotros la planificación, que esta planificación es sencilla y práctica. Vamos a ver cuál es la importancia de medir y qué es lo que medimos y cómo entrar en acción, y ya al final vamos a ver el propósito fundamental de todo esto, que es la rueda de la vida. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona el cerebro? El cerebro funciona de una forma muy sencilla para hacerlo muy práctico. Nosotros tenemos un consciente y un subconsciente. Y en el subconsciente es el que quiere que gastemos muy poquita energía. O sea, es el que hace que evitemos pensar. ¿Por qué? Porque pensar gasta entre el 25 y 30% de más energía que si hacemos ejercicio físico. Y allí es donde están todas las excusas. Entonces, cuando llegue alguien o un cliente, un proveedor o algún colaborador de ustedes, alguien o el hijo o la pareja con excusas, ya saben de dónde sale eso. Y resulta que el cerebro solo comprende lo que se pueda imaginar y lo que pueda medir. Y les voy a dar un ejemplo, de esto que es muy sencillo. Si yo les digo a todos ustedes que por nada del mundo, que está en este momento prohibido, nadie puede pensar en un elefante rosado, yo les aseguro que lo que tienen en la cabeza es un elefante rosado. Entonces, para que vean que el cerebro en ningún momento entiende las palabras y la palabra que menos entiende es la palabra no. Cuando ustedes le dicen a cualquier persona, o a un niño, díganle a un niño, no te asomes por el balcón, no te asomes por la ventana, es lo primero que hace. ¿Correcto? Entonces, ojo,
El cerebro solamente comprende lo que se pueda imaginar y lo que pueda medir. Ahora, ¿por qué somos improductivos? Las 5 razones. Hombre, porque es que nuestra comunicación debe cambiar, nuestra comunicación tiene que pasar a ser específica, tangible. ¿Por qué? Porque acuérdense que el cerebro lo que comprende es lo que pueda medir y lo que se pueda imaginar. Entonces, cuando comenzamos a hablar de forma específica y tangible, el cerebro comienza a entender. Ahora, definirnos metas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que definirnos metas? Porque si nos definimos metas, tenemos cómo medirnos. Si tenemos cómo medirnos, el cerebro comprende. Ya después comenzamos a medirnos y al hacer esto nuestra actitud comenzamos a tener una actitud de proactividad. ¿Listo? Ahora, ¿qué es la productividad? Esta frase lo resume todo. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y les voy a dar un ejemplo de lo perfecto es enemigo de lo bueno. Yo les aseguro que todos ustedes leen, los que son financieros, leen estados financieros y todos ustedes leen contratos, ¿correcto? Yo les aseguro que los que leen los estados financieros, en vez de leer desde el principio hasta el final detalladamente, lo primero que hacen es leer las 4 o 5 cifras donde les dicen cómo está el estado general del centro comercial o del negocio, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de perder tiempo leyendo desde el principio, desde la A hasta la Z, ustedes se van a esos puntos donde les dan una idea general de si lo que está bien o mal. Lo mismo pasa con los contratos. Ustedes no se lo leen desde el principio al fin, un contrato de 40 o 50 bajos, ustedes van a donde está la esencia del negocio. Entonces, recuerden esto, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Ahora, ¿por qué los 4 estilos de pensamiento? Porque nosotros sí o sí nos tenemos que relacionar con gente, con nuestros jefes, con nuestros proveedores, con clientes, con nuestros colegas, con las personas que trabajan para nosotros. Y tener esto presente es muy importante. ¿Por qué? Miren, hay un tipo de personas, esa persona que es analítico, el negociador, es esa persona que toma decisiones antipopulares, esa persona que lo único que se fija es en los números y, mejor dicho, el corazón nunca, o sea, ese corazón llegó tarde a la repartición de corazón y lo único que tiene es la cabeza, ¿cierto? Es esa persona que es capaz de despedir a 450 o 500 personas y es capaz de dormir tranquilamente. Y tenemos a esa otra persona que es el visionario, ese innovador, esa persona que es intuitiva, esa persona que es súper creativo. Tenemos al que es el armonizador, ese sentimental, esa persona que quiere que todo el mundo esté en armonía y bien, que nunca haya una discusión, ¿cierto? Y tenemos a otra persona que es ese procedimental, esa persona que es súper esquemático, que es detallista, que va del paso 1 al paso 2, al paso 3, al paso 4, y que si le decimos que vaya del paso 4 al paso 6, se enloquece, porque para él es imposible. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos 4 estilos de pensamiento? Que los que están en forma horizontal o vertical se entienden. ¿Qué quiere decir? Que el analítico se puede entender con ese visionario y el analítico se entiende con el procedimental. Pero los que están diagonal es como si hablaran en idiomas completamente diferentes. Si ese procedimental, ese visionario, por ejemplo, ese visionario es capaz de pasar del paso 1 al 55, al 3, al 8 y al 4. Si ese visionario le habla de esa forma al procedimental, el procedimental no entiende. Eso es como si uno estuviera hablando en español y el otro estuviera hablando en mandarín o en quién sabe qué idioma. Entonces, cuando nosotros comprendemos cómo es el estilo de pensamiento nuestro, que ojo, esto es una tendencia, nosotros no somos uno únicamente, nosotros tenemos una tendencia, tenemos un poquito de todos, pero tendemos más a uno que otro. Cuando nosotros sabemos cuál es nuestro estilo de pensamiento o nuestra tendencia de estilo de pensamiento y cuál es la del otro, somos capaces de saber hablar en el idioma del otro. ¿Para qué? Para que nos ahorramos tiempo, para que nos ahorremos dolores de cabeza, porque decimos, no, es que con ese tipo o con esa vieja eso es imposible hablar. Es porque hablamos en idiomas distintos. Si somos capaces de entender cómo es que habla, cuál es la tendencia del otro, vamos a ser capaces de tener una comunicación sana y más que sana, enriquecedora. Listo. Ahora, el rol. ¿Cuál es el rol que yo juego en mi vida, tanto personal y profesional? Y cuando les digo el rol es lo siguiente: los que hemos sido empleados y los que hemos sido jefes y los que hemos sido,
los jefes en esto tenemos diferentes tipos de jefes. Y cuando yo les digo el rol, es por lo siguiente, porque nosotros lo tenemos que asumir. Y cuando digo asumir la responsabilidad del jefe, es lo siguiente, que nosotros muchas veces nos dejamos endosar tareas que son de otros. Y eso está mal. O le entregamos a otros responsabilidades que son de nosotros. Eso tampoco está bien. Y ojo, y ese rol que yo juego, ojalá sea soportado en el talento que yo tengo. Entonces es muy importante asumir ese rol. Si yo soy, a decir cualquier cosa, el financiero, entonces yo tengo que asumir las responsabilidades y mi rol de financiero. Yo para nada me tengo que ir a meter con el comercial. O sea, yo puedo estar y de pronto hacer algún comentario, pero ir y decirle cómo funcionan las cosas. Cada uno en su rol. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son esas actividades que realmente le generan valor o me generan valor a mí y le generan valor a la empresa? Estos son los 7 tipos de actividades que nosotros hemos descubierto que hacemos día a día. Unas que nosotros las bautizamos AR1, que son las actividades de alta rentabilidad tangibles, y las AR2 son las de alta rentabilidad intangibles. Y les voy a explicar la diferencia entre una y otra. Las tangibles, las AR1, las tangibles, son las que están muy cerquita de la meta. Pues cuando yo digo muy cerquita de la meta, es cuando yo llamo, por ejemplo, cuando alguno de ustedes llama a un proveedor y ese proveedor les dice que necesita, o ustedes lo llaman y les dicen que quieren una reunión para ver uno de los productos que ellos tienen para hacer algo que ustedes necesitan hacer en el centro comercial. ¿Listo? Para definir ya un negocio. O sea, está muy cerquita de definir ese negocio. Cuando esos proveedores ya les pasaban a ustedes las cotizaciones y tienen 3, entonces llaman al primero con el que ustedes quieren cerrar el negocio. Entonces lo llaman. Está muy cerquito de alcanzar la meta. Ahora, los de alta rentabilidad intangibles es cuando por primera vez ustedes contactan a esos proveedores para que les pasen esas cotizaciones. O sea, la intangible está un poquito más lejos de la meta que quieren alcanzar que los tangibles. ¿Listo? Las otras son actividades de baja rentabilidad, interrupciones, que ustedes saben cuáles son las interrupciones, los imprevistos, tareas delegables y las actividades que debía haber hecho. ¿Cuáles son esas? Las que cuando terminé el día dije, no, qué día tan espectacular. Y cuando me acuerdo y digo, Dios mío, se me olvidó la cita con el proveedor tal que tenía para hacer. ¿Listo? Muy bien. Ahora, esas tareas de alta rentabilidad, ojo, esto que les quede por favor muy grabado, las tareas de alta rentabilidad son aquellas a las que dedicando más tiempo mejoran los resultados de la empresa y o los míos. Y solamente son de 4 tipos. Solamente son los que me hagan incrementar ventas o en el caso de ustedes incrementar tráfico en los centros comerciales, los que me hagan incrementar mi productividad o mi rentabilidad, los que me hagan disminuir tiempos de ejecución, los que me hagan disminuir costos o gastos. Todo lo demás es poesía, todo lo demás es humo. Estas son los únicos 4 tipos de tareas que apuntan a generar valor. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos a ir con el tema de la planeación. Entonces, la planeación, como nosotros la conocemos y los que hemos hecho planeación estratégica, siempre ponemos un propósito, un sueño, un super objetivo, la mega, como lo queramos llamar, gigante, y comenzamos, eso lo dividimos en objetivos y en táctica, ¿correcto? Nosotros hacemos algo parecido y distinto para nosotros, digamos que en la vida un poco más práctico. Definimos, por supuesto, esa mega o ese gran propósito, pues le ponemos unos motivadores. Eso tiene que tener unos motivadores por detrás, porque si no, cuando le dicen a uno, no, es que hay que incrementar el tráfico del centro comercial en el 20%, y uno dice, ¡jue madre, el 20%! Pues entonces, ¿cómo vamos a llegar a eso? Y uno no sabe y está, pues, sin motivaciones. Cuando hay unos motivadores potentes por detrás, somos capaces de llegar a eso y de superar. Listo. Una vez tenemos definido ese propósito, nos definimos unos objetivos. ¿Qué son los objetivos? Los objetivos son unos trocitos, unos pedacitos
de ese propósito o sueño. Y ojo, por favor, cuando definan unos objetivos, no definan 20 objetivos, definan máximo 3, en un caso extremo, extremísimo 4. ¿Por qué? Porque si ustedes, y vuelvo y les digo, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces definan 3 o 4 objetivos donde ahí donde ahí reúnan todo lo que necesitan para cumplir con ese propósito. Y luego se fijan unas metas, otros llaman tácticas, y esas metas obviamente también tienen que tener, y siempre tienen unas objeciones y unas soluciones. Cada vez que nosotros nos ponemos una meta, que las metas que son diferentes caminos de cómo llegar a yo cumplir un objetivo. Es la opción A, opción B y opción C. Por si la opción A me falla o me falla en un porcentaje, entonces yo todavía tengo la B y la C. Vuelvo y digo, por favor, máximo 3. O sea, concéntrense en lo bueno en vez de lo perfecto. ¿Listo? Y estas metas, por supuesto, tienen que apuntar a cumplir esos objetivos y los objetivos, por supuesto, apuntar a las metas. Y ahora, ¿dónde radica la diferencia con las demás, digamos, que teoría, y más que teorías, con la práctica? En la elaboración de las cajitas. ¿Y qué son las cajitas? Las cajitas son pequeñas acciones, y cuando digo pequeñas acciones, son acciones de máxima duración 2 horas en un día. ¿Y por qué máxima duración 2 horas en un día? Porque el cerebro, después de estar 2 horas haciendo lo mismo, se cansa y baja su productividad, se cansa. Hay que hacer hay que cambiar de actividad para poderle dar, o para oxigenar nuevamente al cerebro. Entonces son pequeñas acciones consecutivas que apunten al logro de la meta. Es esto. Acción 1, acción 2, acción 3, hasta acción N, que llegue al cumplimiento de la meta. Listo. Y esas cajitas, por supuesto que tienen que apuntar a cumplir las metas. Y les voy a dar un ejemplo sencillo para que lo apliquen hoy en la casa. Cajitas. Los que tenemos o hemos tenido hijos adolescentes, sus habitaciones son un desastre, o para nosotros son un desastre, ¿cierto? Entonces, cuando les decimos, hombre, María, Pedro, no sé quién, anda y organiza el cuarto, ellos no lo entienden. ¿Por qué? Porque para el cerebro, porque primero les estamos hablando en forma genérica en vez de forma específica. Y cuando llegan a ellos no tienen ni idea de qué hacer ni por dónde empezar. Entonces, cuando le decimos a tu hijo o hija de 12 años, organice tu habitación, le decimos, Pedro, levántate, por favor, del sofá y ve a tu habitación. Eso se demora 1 minuto. Recoge los tenis azules que tienes debajo de la cama y los metes dentro del closet. Les aseguro que Pedro se levanta y va y hace eso. ¿Por qué? Porque el cerebro en ningún momento tiene que pensar. O si queremos hacer las cosas de pronto un poquito más detalladas, le decimos, párate del sofá y ve a tu habitación, recoge los tenis que los tienes debajo de la cama, los metes dentro del closet y tiende, por favor, la cama con la almohada debajo de la sábana. Y comenzamos, y esa habitación se comienza a organizar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, acá como vemos, miren la diferencia que tenemos unas actividades al final, que son las AR1, y las otras que son las AR2. Las más importantes de todas son las AR1. ¿Por qué? Porque si dejamos de cumplir alguna de esas, todas las otras que habíamos hecho anteriormente, las tiramos a la caneca de la basura. Porque lo que trabajamos al final, cuando lo vamos a lograr, dejamos de hacer una de esas y todo ese tiempo que invertimos en esas AR2 lo perdimos. ¿Listo? Y, por supuesto, también perdimos todo, ni las metas las vamos a alcanzar, ni los objetivos, y, por supuesto, menos el propósito. Ahora, esas cajitas las metemos dentro de nuestro calendario, de nuestra agenda, o como lo queramos llamar. Y hoy hay un montón de cosas para hacer. Los podemos hacer en Excel o en el calendario de Google, o hay un montón de herramientas como Asana, que es una muy buena, donde las metemos. ¿Por qué las tenemos que meter? Porque si se nos olvidan, entonces la embarramos. Porque comenzamos a perder tiempo y porque nuestras metas, objetivos y sueños nunca los vamos a alcanzar. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que medimos? Esto es muy importante. Nosotros lo que medimos para poder alcanzar esto son
el tiempo que le dedicamos a cada actividad específica que hacemos en el día a día. Y cuando digo actividad específica, es lo siguiente. Actividad específica es entrar al WhatsApp del cliente Pedro para resolver un problema de una cotización. En esto no se vale entrar al WhatsApp, porque en esas entradas al WhatsApp yo comienzo a ver los mensajes triple X de los amigotes y la mamá que me escribió un montón, pues la cadena de oraciones que yo, listo, soy muy devoto y yo la quiero hacer, pero no es el momento, ¿cierto? Habrá un momento para eso. Entonces, estas actividades hay que ponerlas específicas y medirlas. Y acá voy a hacer de pronto un paréntesis. Yo les voy a mandar, ahora que terminemos, a los correos, a las personas que quieran, yo tengo un Excel que me mide todo esto. Lo único que hago es poner las actividades específicas y la hora final, y me dice cuánto tiempo de duración, y al final me saca un resumen de cuántas actividades de cada tipo hice en el día y cuánto me demoré. Y entonces, con el número 1 ponemos si es una actividad, una R1, o si es una R2, o baja rentabilidad, o interrupción, o imprevisto, o delegable. Listo. Entonces, eso es lo que medimos. Ahora, ¿cuál es el resultado de eso? Miren lo que pasa en el 90% de las personas. Yo diría que el 95% de las personas. 4 horas de esas 12 horas que yo invierto en el día, que yo trabajo en el día, son interrupciones. 2 horas y media son imprevistos. 2 horas son actividades que yo pude haber delegado. Solamente 1 hora al día son actividades, media hora a R1 y media hora a R2. Y otras 2 horas de actividades de baja rentabilidad. Ahora, ¿por qué medimos? Porque cuando medimos, comenzamos a ver en dónde estamos, entre comillas, malgastando ese tiempo. ¿Con qué? Con esos condicionamientos sociales que tenemos, con esos hábitos que son, entre comillas, tóxicos, que nos hacen perder tiempo, y con esos miedos o paradigmas o barreras mentales que tenemos. Y cuando nosotros vemos eso que es para nosotros no nos vamos a mentir. Y comenzamos a ver esto y decimos, Dios santo, ¿cómo es que yo pierdo 2 horas del día haciendo estas cosas que son responsabilidad de otro? Hombre, yo voy a comenzar a quitar esto, porque es que esas 2 horas del día yo necesito tenerlas para poder ayudarle a mi esposo o a mi esposa en los quehaceres de la casa. ¿Por qué? Porque estoy trabajando hasta las 11 de la noche. Y es verdad. Y esto es verdad. Listo. Entonces, por eso es que lo hacemos, por eso hay que medir, porque necesitamos ver en dónde es que estamos fallando. Como decía Lina ayer, reconocer en dónde estamos fallando, aceptar que estamos fallando y comenzar a remover todo esto para ganar, para recuperar tiempo del día para todas las otras cosas que tenemos que hacer nosotros. Listo. Ahora, vamos a hacer un resumen de estas herramientas que hemos visto. Lo primero, ¿cómo funciona la mente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hablar en el idioma en que la mente entiende. ¿Qué es cuál? Todo lo que se pueda imaginar y lo que se pueda medir. ¿Listo? Las 5 razones por las cuales somos improductivos. Tenemos que hablar de forma específica y tangible para que eso nos ayude a planificar y medir. ¿Por qué? Porque es que ese es el idioma en el que el cerebro entiende. Ahora, ¿qué es la productividad? Vuelvo y les digo, lo perfecto es enemigo de lo bueno, la ley de Pareto. Los 4 estilos de pensamiento. Ahora es saber qué tipo de pensamiento soy y con quién me comunico para poder tener asertividad. Y yo diría que además de asertividad, tener, digamos, que el ambiente de trabajo sea agradable, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es mi rol? Hombre, tener conciencia de ese rol y ejecutarlo. Y en este es muy importante. Concentrémonos, por favor, en esas actividades, esas AR1 y AR2. Concentrémonos en las actividades que nos generen rentabilidad, tanto a nuestra empresa como a nosotros, o satisfacción personal. Y les voy a pedir un favor tanto, pues, a todos, de conciencia, y sobre todo a los jefes. Bueno, sí, dile que siga, sí, por favor. Vean, hay por ahí alguien con el micrófono abierto. Concentrémonos en si un jefe nos va a pedir algo que en un trabajo que
un informe que los jefes somos super mega especialistas y los miembros de junta o los miembros del consejo somos los campeones mundiales para pedir los informes para llenar estanterías, que nadie los va a ver. Informes con los que ningún tipo de decisión importante se va a tomar. Entonces, ojo, tanto cuando somos jefes, que si somos subordinados de algún tipo, fijémonos a ver si eso que vamos a hacer le genera valor a la empresa o nos genera valor a nosotros para hacerlo, porque no vamos a perder tiempo, ¿cierto? Aprender a delegar, tenemos que evitar interrupciones, actividades de baja rentabilidad y los imprevistos. Lo otro es esa planificación. Ojo, si los para qués, si esos motivadores de ese gran propósito, de esa mega, tenemos nosotros, son débiles, nunca lo vamos a lograr. Y si adicionalmente las cajitas, las metas y los objetivos dejan de apuntar a ese propósito o sueño, tampoco vamos a llegar. Y ahora lo otro, la importancia de medir y querer entrar en acción. ¿Por qué? Porque si nunca medimos, si nunca nos medimos, si nunca medimos cuánto tiempo es que le dedicamos a cada una de esas actividades, jamás vamos a cambiar y vamos a seguir trabajando hasta las 11 de la noche y los sábados y domingos también. ¿Listo? Ahora, jamás vamos a cambiar esos hábitos, esas barreras mentales y esos condicionamientos sociales que son los que nos impiden a nosotros alcanzar esos propósitos o sueños, metas, objetivos que tengamos. ¿Listo? Ahora, ¿esto por qué? Porque realmente, ¿cuál es nuestro propósito de vida? Hombre, el propósito de vida de nosotros es tener equilibrado estas 6 áreas de la vida. Las 6 áreas de la vida son ¿cuáles? La salud. ¿Y la salud qué lo componen? La salud es alimentación balanceada. En ningún momento estoy diciendo que sea buena o sana. Balanceada. Ejercicio. Y ejercicio, por favor, no se vale. Acá ejercicio no se vale ni parqués, ni dominó, ni ajedrez. No, no. Ejercicio físico donde yo pueda sudar algo, caminar se vale. ¿Listo? Y lo otro es descanso. El cuerpo necesita sí o sí dormir mínimo 7 horas al día. El que dice que con 4 horas al día está listo puede ser el 0.0001 de la población del mundo, o dentro de 3 meses yo lo quiero ver cómo está, como dicen los muchachos hoy, cómo se tuesta, cómo está tostado. Ahora, el tema familiar y de pareja es muy importante tenerlo. Por supuesto, el tema profesional, el tema económico. En el tema de educación, aparte de educarnos y de leer o estudiar temas profesionales, también se vale estudiar, no sé, cómo hacer sushi, cómo hacer manualidades, cómo hacer origami, cualquier cosa que nos disperse de la rutina que tenemos en cada una de nuestras cosas. También dediquémosle tiempo al área social. ¿Hace cuánto tiempo, o cuándo fue la última vez que llamaron a los amigos o que tuvieron una reunión con sus amigos? Eso es muy importante. Además, ¿por qué? Porque con los amigos son en donde tenemos las mayores oportunidades que resulte un negocio, que nos den una idea, que resulte un colega para hacer algo o un proveedor, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante, el tema de la espiritualidad y los valores. Eso nos da a nosotros serenidad, tanto en la mente como en nuestro corazón. Y si somos capaces, y es mucho más fácil nadar en mar sereno que en un mar turbulento. Entonces, esto es complementario, esto hay que trabajarlo todos los días de la vida. ¿Listo? ¿Por qué? Porque necesito tener equilibrio, porque si tengo equilibrio es cuando realmente tengo éxito, y si tengo éxito es cuando yo realmente tengo felicidad. Ahora, esto ojalá viniera en una pastilla. Yo he tratado y he investigado, pero les digo que no hay ninguna pastilla donde uno se la toma y al otro día uno ya aprenda todo esto. Eso no existe. Y tampoco por ósmosis. Yo he tratado, todas estas presentaciones, he tratado de dormir debajo 2 o 3 horas a ver si se me pega algo, pero tampoco. Esto es con transpiración. Esto es un proceso de cambio biológico. Y los procesos de cambio biológico se demoran entre 3 y 6 meses en que los implementemos nosotros y en que los volvamos automáticos. Es como cuando aprendimos a manejar.
Nosotros aprendimos a manejar, seguro los que aprendimos a manejar, los que tenemos cierta edad, aprendimos a manejar en carro con palanca de cambios. Y cada vez que hacíamos un cambio mirábamos la palanca. Y cada vez que hundíamos el clutch mirábamos el clutch. Y estuvimos a punto de chocarnos o nos chocamos, ¿cierto? Este proceso de cambio es eso mismo. Primero lo miramos y sabemos que nos funciona y después de tanto hacerlo, de tantas repeticiones, comienza a ser automático y ya ni miramos y ya sabemos cuando pasamos de quinta a cuarta o de cuarta a tercera, ya sabemos en dónde estamos. ¿Listo? Ahora, yo termino esto siempre con 3 preguntas. La primera es si quieres seguir teniendo jornadas de 12 horas de trabajo, ¿en dónde? Estés desesperado y con estrés, donde los resultados vayan en una dirección contraria a las que tú quieres y donde estemos teniendo reuniones interminables, donde las interrupciones sean la flor de cada día y donde comenzamos a tener problemas de salud, donde se nos sea imposible disfrutar de nuestra familia o de nuestros amigos y donde esos sueños que tenemos nunca se nos puedan ver cumplidos. Ahora, hay 2 caminos. Seguimos haciendo las cosas de la misma forma o iniciamos un proceso, el que queramos, no importa. Pero ese proceso tiene que apuntar a que nuestra vida laboral sea la promotora para recuperar tiempo, para que nuestros resultados vayan por donde queremos, para que podamos tener tiempo para disfrutar de nuestra familia y nuestro amigo, de estar así sonrientes como está esta gente, para que podamos cumplir esos sueños que tenemos y sobre todo para que lleguemos a tener nuestra vida en equilibrio. Primera pregunta, listo. La segunda pregunta es que yo siempre me encuentro con cuatro tipos de personas. Unas son esas personas que yo, digamos que les digo que son esas personas que están llenos de ego, de soberbia, que son los que dicen, no, esto a mí no me sirve, no, es que yo estoy sobrado, ¿cierto? Eso es como cuando yo siembro, pongo una semilla en un terreno árido o inerte como esto. Esa semilla nunca va a dar fruto. Los otros son esas personas que dudan, que cogen estas herramientas y las ponen en práctica y dicen, hombre, sí, esto sí está funcionando, pero decaen. ¿Por qué? Porque son mucho más fuertes. Todo eso que traemos del pasado, ese lastre que tenemos en el pasado, es como si sembramos esa semillita ahí en esta roca, eso comienza a salir y con el primer rayo de sol, trin, lo quema y eso tampoco da fruto. Los otros son las personas que yo llamo los tibios, que estos van un poquito más allá que los que dudan, lo siguen trabajando, pero resulta que sus miedos, sus paradigmas, sus condicionamientos sociales son tan fuertes y se dejan ellos influenciar de tal manera que abortan lo que están haciendo, lo que vienen construyendo. Es como si esa semilla se siembra en donde hay maleza. La maleza, a pesar de que la semilla comienza a crecer, la maleza se la come y tampoco la deja dar fruto. Y los otros son las personas que son luchadores. Los llamo los luchadores y los conscientes. Y estas personas tienen 2 particularidades. Tienen un alto grado de inteligencia y mucho más, digamos que el doble o el triple, de humildad. ¿Por qué? Porque son capaces de reconocer que tienen esos problemas, son capaces de decir, sí, los tengo, y son capaces de comenzarlos a trabajar y luchar con fuerza y con persistencia. Y eso es como si yo siembro esta semilla en un terreno fértil. Lo que hace esa semilla es, se toma un tiempo, pero les digo, entre 3 y 6 meses, porque esas raíces crecen profundas, o crecen fuertes, y es donde toman todos los nutrientes, todos los minerales, porque eso cuando crece, ese árbol o ese arbusto cuando crece, por más sequía que haya o por más vendavales que haya, no se cae y da fruto jugoso, y en cada cosecha con seguridad que da fruto. Entonces la pregunta es, ¿cuál de todos estos eres tú? Y la última, esta a mí hay veces que me da risa, porque cuando le presento esto a empresarios, sobre todo a empresarios, me dicen, no, pero vení, ¿y si eso qué tiene de nuevo? O sea, yo sé todas esas cosas, por supuesto es que son obvias, y yo lo que les digo es, tienen toda la razón, pero yo les hago una pregunta, ¿por qué no las utilizan?
y ponen la cara que tiene este señor. Comienza a haber un silencio sepulcral. Y entonces comienza por allá, ¿se acuerdan del subconsciente? Ese demoniecito que está en el subconsciente a decir, no, hombre, es que realmente es que no tengo tiempo. Y le digo, hombre, o sea, si quieres cambiar y si no tenés tiempo en este momento, precisamente por eso es que necesitas esto, para que tengas tiempo. Y dice, no, es que realmente es que no tengo dinero. Digo, hombre, si yo te dijera que te vendo hoy algo y que dentro de 3 meses doblaste la inversión de lo que invertiste, ¿comprarías eso? Y me dicen, sí, pues entonces estamos en lo mismo, es la misma historia, entonces sí tenés dinero. Me dicen, no, es que venga, es que realmente yo lo debo consultar. Entonces lo que le digo es, hombre, las decisiones importantes en tu vida las tenés que consultar. Las decisiones importantes en tu vida se las delegas a otra persona es la que toma las decisiones importantes de tu vida. ¿Por qué? Porque si necesitas tiempo para resolver los problemas con tu familia, con tus hijas, para hacer ejercicio porque se te va a estallar el corazón, y necesitas bajar los triglicéridos y estás trabajando hasta las 11 de la noche, le vas a dejar esa responsabilidad a otra persona. Y otro que me dice, no, hagámoslo, pero sí, más adelante porque no es el momento. Le digo, hombre, listo, es que no hay ningún problema. Lo que pasa es que el resultado que puedes tener dentro de 3 meses lo vas a aplazar para que sea dentro de 6 o dentro de 9 o dentro de 1 año o hasta de pronto nunca. Y ahí se queda, digamos que ahí se queda digamos que este pensamiento sobre todo de los empresarios, esto lo digo es de los empresarios, y que esto es realmente importante para la vida de pensarlo, y porque es algo integral que nos sirve a todos, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional. Esto. Muchísimas gracias. Abrimos nuestro momento de preguntas. Bueno, sin antes, voy a salirme acá un momentico, voy a volver acá con ustedes. Voy a volver acá con ustedes y aquí ya estamos, listo. Para las personas, a todos les voy a mandar la presentación, y la presentación incluye unos testimoniales de lo que pasaba antes y lo que pasaba después, y testimoniales también con teléfono para que los llamen para ver si esto sí funciona, porque vuelvo y les digo, no me crean a mí, porque yo soy el que lo estoy diciendo. Experimentenlo ustedes o crean a las personas que lo han hecho. Listo. Y lo otro es para quienes quieran. Yo tengo unos ejercicios prácticos y, como les estaba diciendo, este registro diario para que ustedes mismos puedan irse autoevaluando y ver en dónde es que están haciendo dónde es que están malgastando ese tiempo del día. Bueno, Jessy, ¿hay alguna pregunta? Bueno, Jorge, por el momento no. En el chat, pues todas las personas están muy interesadas, están más que todo preocupadas por recibir la información. Tranquilos, pero por supuesto. Sí, Jorge les va a compartir este documento a todos los inscritos. No sé si hayan preguntas, si quieran algo, si les haya quedado alguna inquietud. Jorge, pues ha sido muy interesante este ejercicio, esta capacitación. Yo creo que un ejercicio muy clave durante este encuentro era como ir tomando nota y apunte y haciendo ese análisis de esos puntos que nos ibas mencionando, de cuáles son esas R1, las R2, en qué estoy destinando mi tiempo. Y pues nada, yo, si quieres, tu correo. Si quieres, yo les puedo hacer una pregunta que siempre resulta y que ninguno de ustedes se atrevería a hacerla, pero yo me voy a atrever a hacerla, si me permite. Entonces,
Y si de pronto acierto, les pongo que pongan unas risitas ahí, que yo sé que va a haber muchas risitas. Entonces, esta es la pregunta típica de decir, ¿cómo le digo a mi jefe que ese informe que me puso a hacer o eso que me puso a hacer es una perdedera de tiempo? Porque eso nos pasa y nos ha pasado a todos. Entonces, uno, bueno, ya comenzaron a haber risas. Comenzaron a haber risas. Mire eso, listo. Entonces, ¿cómo le digo a mi jefe? Hombre, es muy sencillo, porque a mí me pasó y hoy me sigue pasando con mis socios. Yo soy socio de un restaurante y me pasa con mis socios. Entonces, yo lo que les digo es lo siguiente, les digo, muchachos, o señor, o señora, cuéntenme esto que me están diciendo que lo haga, qué decisión importante vamos a poder tomar para que nos haga incrementar ventas, que nos haga incrementar nuestra rentabilidad o que nos haga disminuir nuestros costos o gastos o disminuir nuestros tiempos de ejecución. ¿Cómo con este informe o con esto que me va a mandar a hacer le vamos a agregar valor a la empresa? Si hay silencio, es porque no hay. Entonces uno le dice, ese tiempo que me voy a demorar 4 horas y no los 5 minutos que usted me dice, porque los que hemos sido jefes no dicen, no, pues que eso lo haces en 10 minutos, que eso es súper fácil. Pero vaya, hágalo él a ver cuáles son los 10 minutos. No son 10 minutos, son entre 3 y 4 horas. Entonces uno dice, esas 3 o 4 horas que yo voy a invertir en eso, mejor las invierto en conseguirme un proveedor que me baje o que me amplíe los plazos de pago o que me dé un descuento o inventarme un evento para poder atraer más a la gente o hacer cosas que realmente le generen valor a la empresa. Esto. Ahí. Jorge, tenemos una pregunta. Nos preguntan cómo optimizar el WhatsApp y los teléfonos. Pero, a ver, ¿en qué sentido? ¿Cómo optimizar el WhatsApp y los... porque es que puede haber muchos sentidos. Digamos que el primer sentido es, nosotros podemos tener un hábito y el hábito es el siguiente. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en un presupuesto, que hacer presupuestos y medir es de las actividades más importantes que tenemos en el día. Y comienza a sonar el WhatsApp. Y tenemos el hábito de ver y o contestar. ¿Usted sabe cuándo vamos a acabar de hacer ese presupuesto? Nunca. A las 11 de la noche en la casa. ¿Por qué? Y esto es medido por la Universidad de Harvard. Eso no me lo invento yo. Cuando yo estoy haciendo una actividad y estoy concentrado en esa actividad y me desconcentro en otra para volver a retomar el hilo, esa fluidez que yo venía con lo otro, me puedo demorar entre 8 y 22 minutos en retomar. Entonces estoy perdiendo tiempo. Entonces, lo primero, si es en ese sentido el tema del WhatsApp, es, hombre, al WhatsApp le voy a dedicar, cuando termine esto, que voy a dedicar 2 horas, voy a dedicar 15 o 20 minutos a contestar el WhatsApp y no lo miro. Y me pueden reventar el teléfono y no lo miro. ¿Listo? Si es en otro sentido, si es en cómo, por ejemplo, los domicilios. Si hay alguien que tiene domicilios o que tiene que hacer cosas, en WhatsApp Business hay teclas rápidas. Entonces, esas teclas rápidas o autorrespuestas, cuando la gente pregunta alguna cosa, uno hunde un botón y ¡prum! Eso contesta. Entonces, no sé en cuál de los dos sentidos, porque acá lo importante es agrupar tipos de actividades. Porque si yo por ejemplo, digo que voy a hacer llamadas telefónicas a clientes o a proveedores cada 15 minutos, no voy a acabar. Yo más bien dedico 2 horas de mi tiempo y cojo y saco todo eso para aglutinar actividades y que así realmente yo esté concentrado y me rinda el tiempo. Sí, Jorge, la pregunta sí estaba enfocada hacia las interrupciones.
Entonces, sí, ahí con la primera explicación le diste respuesta. Okay. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, el día a día de un centro comercial tiene múltiples imprevistos que sí o sí hay que atender. Así que la planeación de tu día se desbarata, así tengas contemplado dentro de tus tareas atender imprevistos. ¿Qué recomendación tienes para controlar un poco más esto y seguir siendo productivos? Bueno, entonces, depende de los imprevistos y me voy a meter en de pronto algún ejemplo. Es que llaman al director de operaciones porque hay un problema en los ductos de ventilación o en el tema del aire acondicionado. ¿Cierto? ¿Por qué el director de operaciones tiene que hacer eso? Si esa persona, si ese director de operaciones le enseña o sea, ¿cómo se dice? Sí, enseña a una o dos personas a ese tipo de actividades que son operativas y que son de alta rentabilidad para un coordinador o para un jefe de mantenimiento, etcétera, etcétera. Esas actividades las comienza a delegar. Y entonces, en vez de que lo llamen a él, cuando lo llamen a él y digan, no, pero es que se dañó el ducto, señor, pero ahí está Juan Luis, que es el hombre que sabe de eso, listo. Ay, pero es que lo necesitamos. ¿Por qué me necesitan a mí? ¿Qué es? Juan Luis está mejor preparado que yo. Y se van para donde Juan Luis. De todas maneras, siempre hay imprevistos. Entonces, cuando uno planifica, digamos que en ese calendario, yo lo que recomiendo es dejar espacios en blanco. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener algún tipo de imprevisto. Ahora, si nosotros, y para, digamos que comenzar a reducir esos imprevistos, el tema de la delegación es muy importante para que otras personas hagan esas actividades. Y les voy a decir, las interrupciones, les aseguro que el 90% de las interrupciones son de baja rentabilidad. Que otras personas lo pudieron haber hecho o que yo pude haber previsto. ¿Por qué? Porque, hombre, les voy a contar acá intimidades, ¿cierto? Que ya pasaron hace como 8, 9, mentiras, hace por ahí 10 años, pero que nos pasaron en Premium Plaza. Premium Plaza se nos atascaron, habían piedras dentro de los ductos del aire acondicionado, porque se acaba de construir, etcétera, etcétera. Si nosotros hubiéramos previsto, antes de arrancar, hacer una limpieza de los aires acondicionados, nos hubiéramos ahorrado dolores de cabeza, estrés y 2 o 3 meses de dolores de cabeza y de trabajo, y además demandas. Y les voy a contar otra intimidad. Yo fui gerente del Mercado del Río, los que conocen el Mercado del Río acá en Medellín, y en las canaletas, en los ductos, nosotros nunca las limpiamos antes de empezar, porque pensábamos pues que eso, ¿cierto? Y había gente malintencionada. Dentro de los ductos encontramos escobas, ropa, uniformes. Entonces, nunca previmos eso. Y esas son esas cajitas. Por eso esas cajitas finales. Entonces, ¿cuál fue la cajita que se me olvidó hacer? ¿Cierto? Entonces, ir y hacer esas revisiones, esos seguimientos son muy, muy, muy importantes. Perfecto, Jorge. No sé si alguien más tiene alguna inquietud, quiere compartir algo pues que le haya surgido, alguna inquietud, alguna duda que quiera resolver aquí directamente con Jorge, o si ya quieren pues contactarlo vía directamente a él en personal, también con la información que Jorge les va a compartir en el correo a la base de datos. Va a estar también todos sus datos para que lo contacten. Ahí les dejo el WhatsApp en el chat para que lo agenden. Y bueno, Jorge, o sea, sin duda, esto ha sido un encuentro
yo creo que muy enriquecedor, o sea, nos deja con muchas enseñanzas y también para hacer ese análisis de qué estamos haciendo con nuestro tiempo, cómo lo estamos administrando y cuáles son los cambios que deben tener para que sea más óptimo y poder alcanzar, digamos, y al menos las metas diarias que uno tenga en el día. Pues, Sí, por lo menos lo que uno se plantea en el día, alcanzarlo a culminar. Dos cositas antes de terminar. Yo les aseguro que yo era el bestia más bestia de todos. Y si yo fui capaz, ustedes mucho más, lo primero. Y lo segundo es que quiero darles las gracias de todo corazón a las 3 mosqueteras de ACE Colombia, a las Jessicas y a Lucy, porque sin ellas esto hubiera sido imposible. Todo impecable. Muchas gracias. Oh, Jorge, muchísimas gracias a ti por este espacio, por brindarnos esta hora para compartirnos esos conocimientos y todas esas herramientas que sin duda han sido muy enriquecedoras para todos nosotros. Para quienes estuvieron conectados, también agradecemos su participación y les extendemos la invitación a inscribirse al último espacio de capacitación personal que tendremos el día de mañana con la charla Planeación y Ejecución Estratégica Organizacional. Esta será también a las 8:30 de la mañana y la pueden realizar su inscripción de la misma forma como hicieron a esta. Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz resto de día. Chao, chao. Chao.